El mapa político de África, si ustedes se fijan, está hecho por la colonización europea, dividiendo el continente, como digo, en los estados que a ellos les pareció bien y es el resultado del colonialismo de los siglos XIX y XX, que sigue siendo el acontecimiento que ha marcado de forma drástica y radical eh, pues, la vida política, la vida social y la vida económica y a todos los órdenes en África, y que sigue teniendo una marca grandísima porque a la hora de vivir la realidad africana, porque el neocolonialismo que han desarrollado algunas potencias coloniales encubierto, como ha ocurrido con el caso de Francia y el franco africano, ha sido eh, brutal, sin hablar ya de las guerras constantes y de los golpes de Estado permanentes instigados por los intereses de las grandes potencias sobre los recursos africanos. Bueno, políticamente África es un continente muy joven, donde la mayoría de los estados nacieron en los años 60 durante la descolonización. Solo Etiopía, la antigua Abisinia y Liberia, que son países independientes desde antes del siglo XX. Liberia es un país que crearon los norteamericanos con el traslado de antiguos esclavos africanos desde Estados Unidos a África, como para darles la libertad. Luego Liberia se ha convertido en uno de los países más pobres del mundo. Y aunque otro puñado de países tienen sus orígenes también antes de la colonización y han sobrevivido a ella en forma de protectorados, como es el caso de Marruecos, Egipto o un país que seguramente la inmensa mayoría de las personas que están viendo el canal no conocen. ¿Conocen ustedes Eswatini? ¿Sabrían dónde está Eswatini? Porque es un país minúsculo, pero que es el que antiguamente se llamaba Suazilandia. Bien, pues fueron formados como dominios dentro del Imperio Británico, como Sudáfrica o Rodesia, que actualmente se llama Zimbabue. Ni idea, ¿verdad? Pues es que es normal, porque además otra cosa que tienen estos países es que muchas veces han ido cambiando su nombre en función de la evolución política o del retorno a sus propios orígenes. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de colonialismo, en este caso, pues hay gente que piensa, bueno, es que el Congo lo colonizaron los belgas. No, no es así. El Congo lo colonizó, era propiedad privada particular del rey Leopoldo de Bélgica. Y en el Congo se cometió uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad. Pero las fotografías que existen de como forma de castigo, por ejemplo, cuando alguien no era lo suficientemente eficaz a juicios de los capataces y de los belgas, pues se le amputaban las manos. Entonces, las barbaridades que se han hecho en África y las barbaridades auténticas que han sufrido, bueno, no son para contarlo. Son una auténtica salvajada. Bien, pues como decimos, el trazado de las fronteras de África se hizo con escuadra de Cartabón, partiendo a numerosos pueblos, a etnias en diferentes países, ¿no? Y sin embargo, los principales movimientos de independencia africanos no buscan tanto unificar a las distintas etnias que encontramos, como recuperar alguna supuesta frontera colonial que se modificó con la independencia. Es decir, cuando eran colonia, resulta que estaba en el valle de al lado de la frontera y ahora está en este. Con lo cual tampoco hay una gran conciencia de recuperación de la identidad étnica, de la identidad, de constituir esas etnias como naciones. Bueno, pues así, por ejemplo, existe un movimiento independentista en la región de Ambazonia, el antiguo Camerún británico, ahora integrado en Camerún, o el antiguo Camerún francés. Otro caso es el de Togolandia Occidental, que está integrado en Ghana, pero que fue parte de la Tologolandia alemana, el actual Togo. Pues entonces ahí tienen sus problemas y sus conflictos por ello. Y en el Cuerno de África, la antigua Somalia británica se unió a la Somalia italiana para constituir la Somalia actual, pero después declaró su independencia de facto con el nombre de Somalilandia. Con lo cual ahí vuelven a surgir también muchas veces la herencia colonial que marca todo esto de una manera exagerada.
Y aunque la mayoría de los estados africanos son jóvenes, pues muchos han buscado borrar su origen colonial y buscar sus raíces nacionales más antiguas, y de ahí el que, por ejemplo, pues cambien sus nombres o busquen nombres que les identifiquen mucho más, ¿no? El ejemplo es el antiguo Sudán francés, que actualmente lo conocemos con el nombre de Malí, y en referencia a uno de los países más poderosos de la época anterior a la colonización y que había ocupado el mismo territorio. También pasa lo mismo con Ghana, que tomó su nombre de otro antiguo reino africano situado en la actual Malí y no en la actual Ghana. En todo caso, claro, tenemos que entender que el desarrollo de África antes de la colonización no llegaba ni tan siquiera a la que podíamos considerar un desarrollo que hubiese superado un estado primitivo. Por lo tanto, no podemos ni pensar por aproximación la existencia en África, salvo casos puntuales, de organizaciones sociales complejas. Es algo, por supuesto, ni muchísimo menos reinos al modo en el que se han vivido en otras épocas o estados, ni muchísimo menos, ¿no? Y, como he dicho, a los 54 estados del mapa de África hay que sumar los territorios dependientes de varios países europeos. Reino Unido sigue teniendo en su poder las pequeñas islas de Santa Elena y Asunción. Francia conserva Mayotte, Reunión y los despoblados islotes de los territorios australes. Portugal mantiene su archipiélago de Madeira, que no tiene nada que ver con África, pero que sobre esto ahora contaré cosas porque hay algunos de los países africanos llevados de una ambición imperial e imperialista, pues pretenden hacerse con territorios que en realidad ni por geografía, ni por cultura, ni por geología corresponden con África, pero que se inventan que pertenecen a África. El incluir en el continente africano estas islas que yo estoy diciendo ahora mismo, pues es un acto de voluntarismo, porque pillan a hacer gárgaras de África, pero lo plantean como una cuestión de alguna manera, si se quiere, expansionista en ese sentido. Bueno, pensemos que todos aceptamos a día de hoy con normalidad. eh, un ejemplo, que las Hawái pertenecen a Estados Unidos y no pertenecen al continente americano. Sin embargo, los africanos, y cuando digo los africanos, no digo todos, pero sí algunos de ellos, tratan de extender las fronteras de reinos imaginarios y de espacios imaginarios con argumentos muy poco sólidos. El caso es que, por ejemplo, Portugal mantiene el archipiélago de Madeira, pero es que Madeira es muy discutible que pueda considerarse parte del continente. En cuanto a España, las Islas Canarias no pertenecen a África ni por su origen físico, ni geográfico, ni cultural, pero a pesar de la propaganda expansionista marroquí sobre la cuestión, ¿no? Y el archipiélago, para que nos hagamos una idea, comenzó a nacer hace unos 180 millones de años después del inicio de la disgregación del único continente Pangea, y pertenece a los archipiélagos que componen la Macaronesia, que son, contando desde más o menos de sur a norte, Cabo Verde, Canarias, Madeira, Salvajes y Azores. Es decir, el que pretendan ahora mismo africanos decir, no, no, es que Madeira es África. Pues no, no lo es. Pero no lo es además desde ningún punto de vista. Y, bueno, o las Azores ya, pues le digo lo mismo. Y respecto de las ciudades de Ceuta y Melilla en el norte del continente, la primera formó parte del Reino de Portugal desde 1415, y luego de Castilla desde 1640. Y en cuanto a Melilla, se integró en el Reino de Castilla en 1497. Pues son indudablemente españolas tanto por población como por cultura, como por el hecho de que no existía ninguna nación, ningún estado, ningún reino africano al que le hubiesen sido arrebatadas. No hay ningún proceso de colonización en ello. Bueno, pues a pesar de ello, pues antes de que a alguien se le ocurriese pensar que podía existir algo parecido a Marruecos, pues ya eso ya era territorio español, territorio nacional español. Por lo tanto, las reivindicaciones que hacen ahora mismo de las ciudades ocupadas,
son, fruto de lo que consumen por las noches en casa y de las sustancias raras que les vende su camello, porque